están yendo los... Los costos de producción van a tender a ser la contraparte de la producción misma. O sea, si nos fijamos en la eficiencia del nivel de producción que estamos utilizando, de la tecnología que usamos, los costos ven lo que realmente necesitamos para producir eso, ¿ya? Y los costos van a ser, de cierta forma, son como 6 los más importantes, de acuerdo a los niveles de producción, ¿ya? Ahí está la tablita que les traje, muy similar, es una tabla aritmética, así que, pero ustedes saben que implícitamente detrás de esto hay funciones y hay derivadas. Entonces, unidades de producidas, ¿cierto? 0 hasta el 11, y voy a tener el primero que es el costo fijo. El costo fijo representa el arriendo de un galpón, el arriendo de una maquinaria, ¿cierto? Un valor que es constante y que no cambia aunque yo produzca 0 o produzca 1000. ¿Ya? Se mantiene constante sin importar cuántas unidades se esté produciendo. ¿Ya? Por eso es importante tener presente el costo fijo. Yo siempre les digo los ejemplos, el arriendo del lugar, por ejemplo, son costos fijos, no importa si yo produzco 0, voy a tener que pagar igual ese costo fijo. Costo variable va a ser el consumo de los insumos que yo estoy utilizando. Si yo produzco zapatillas, la tela, la pintura, el plástico, ¿cierto? La planta, y eso va a ir variando de acuerdo a las cantidades de unidades que yo voy sacando, ¿ya? El costo total va a ser la sumatoria del CF más el CB, ¿ya? Eso es simple, pero igual se los digo para que no lo estén calculando, no se mareen. Siempre va a ser la suma, ¿ya? En este caso, el costo fijo va a ser el variable, ¿ya? A partir de ahí, entonces, comienzan los indicadores. Costo marginal. Costo marginal va a ser el costo total, unidad por unidad. Y lo que yo voy a analizar en el costo marginal es cuán eficiente soy en producir las unidades adicionales de producto. Por ejemplo, si yo hago el análisis unitario y paso de la unidad 0 a la unidad 1, estoy creciendo en una unidad, ¿cierto? Mi costo marginal va a ser 50. Si yo paso de la unidad 1 a la unidad 2, mi costo marginal va a ir disminuyendo de 50 a 28. Ahora, aquí hay un importante fenómeno que se explica de forma teórica, obviamente, que es con la curva del aprendizaje, ¿ya? La curva de aprendizaje, justo se me olvidó el nombre del científico que la creó. Pero hay una teoría que explica el aprendizaje de las personas o de los equipos al momento de producir un bien. Y eso está explicado o planteado dentro de este costo marginal. Entonces el costo marginal tiene esta forma. Y es que en las primeras unidades, las personas lo que están haciendo es aprender a producir, y a medida que van produciendo van bajando el costo marginal. O sea, las unidades que vienen posteriores van siendo con un costo marginal mucho más chico. Pero a partir de un punto en donde comienza a tener un costo marginal creciente, porque básicamente la producción aumenta y por lo tanto los costos tienen que aumentar. Entonces eso hace que el costo marginal tenga esta forma. Voy a tener cantidad producida, ¿cierto? Y los costos totales, con los costos marginales, con los costos medios, ¿cierto? Y yo voy a tener esta forma. O sea, parto de un costo alto, a medida que yo voy aumentando las unidades, voy aprendiendo a producir, ¿cierto? Y una vez que aprendí a producir, toco un bajo y después crece. El tramo que hay de crecimiento es básicamente porque yo estoy aumentando las unidades que estoy produciendo, ¿ya? Por lo tanto, incurro en costos adicionales. Y eso va a ser por defecto, es por ley de rendimientos marginales. Pero en esta parte es lo novedoso, y es el aprendizaje que tiene el equipo o los equipos de producción, ¿ya? Básicamente partiendo de unidades de cero, ¿ya? El costo medio, que está más allá, va a ser, el costo fijo medio, va a ser la cantidad o el nivel de costo fijo partido por las unidades que estoy produciendo. Por eso va reduciéndose. Por ejemplo, aquí es 50 dividido por 1, aquí es 50 dividido por 2 y aquí es 50 dividido por 3. Si bien es un costo fijo,
lo que yo voy haciendo es distribuirlo en la cantidad de unidades que voy produciendo. Entonces, mientras más unidades yo produzca, mi costo fijo va a ir cayendo. Parece raro decirlo, pero en realidad el costo fijo medio va teniendo esa capacidad, ¿ya?, de ir reduciéndose a medida que yo voy aumentando la producción. En un análisis unitario, como estamos en este gráfico, el costo fijo medio debería ser una curva así como esta, que debería ir cayendo, ¿ya? Costo fijo medio. Están todos malos mis preguntas. Sí, Suenan horribles. te llegan a doler los dientes. El costo, lo voy a cambiar. El costo variable medio, ¿cierto?, que sería el siguiente, va a ser la división del costo variable por las unidades. O sea, en este caso va a ser, por ejemplo, el 50 dividido por 1, 78 dividido por 2, 98 dividido por 3, 112 dividido por 4. ¿Ya? Lo que voy haciendo es dividir cada costo total. No me equivoqué en realidad, era el que tenía que usar. Ah, no, costo variable, estoy mal. El costo variable medio es dividir los costos variables por las unidades que yo voy produciendo, ¿ya? Los costos variables van disminuyendo, ustedes se fijan en el inicio, pero posteriormente, dado que aumenta la producción de unidades, el costo variable debería crecer, o sea, debería tener esta forma. Voy a borrar esta rayita para no perderse. Debería tener esta forma. Este es el costo variable medio, ¿ya? Va siendo un promedio de los costos variables, ¿ya? Ahora, ¿qué gracia tiene? Que al igual que la producción que vimos delante, no sé si se acuerdan de la producción media, la producción marginal, también el costo variable medio pasa en su mínimo con el costo marginal. Tiene la misma particularidad. O sea, el costo marginal está atravesando o pasando por el mínimo del costo variable medio. Si se fijan en la tabla, el costo marginal de 25. no lo veo aquí. Está el costo marginal de 25, allá, en el 7. Y el costo variable medio de 25 también. Ahí está, sí, es que está el fijo. Bueno, ahí está. Sí, ahí debería ser. O sea, debería ser el mínimo. Este es el mínimo. ¿Por qué pasa esto? ¿Qué particularidad tiene esto? El costo marginal fija la senda de eficiencia, ¿cierto? O sea, todos los costos que crucen al marginal lo van a cruzar por su costo mínimo. Así también como el costo total medio, ¿ya? El costo total medio debería también tener esta forma. Costo total medio, ¿ya? O sea, cruza, el costo marginal lo cruza en su punto mínimo, ¿ya? Entonces ahí tendríamos el análisis de gráfico de los costos unitarios. Todos estos son costos unitarios, ¿ya? Costos unitarios. ¿Alguna pregunta del gráfico o de la tabla? Yo tengo una pregunta. Sí. Decía que el costo total medio también como que calzaba en el mínimo, ¿cierto? Sí. Con el costo marginal. Y en este caso aquí, ¿cuál sería? En este caso sería, acá está el marginal, a ver, 25, 29. Debería ser el mínimo en realidad. Debería ser el 31. Sí, debería ser 31.8. Como igual tan cerca, entonces quizás. Sí, aquí hay una falla. Porque debería ser el 29, debería ser el 31. Sí. Hay una fallita en la tabla. ¿Tiene error la tabla? Sí, la tabla. Aquí debería ser 31.8. Sí, porque este no va a ser 29 nunca. Así que este debe ser. O capaz que este 29, puede ser 39. Si se fijan, está como en el mínimo, en el piso. Que debería ser 32 en realidad, 32. Se nos corrió una salpita ahí. Buen punto. Mira. ¿Alguna pregunta de la tabla? ¿Otra pregunta? ¿O del gráfico? ¿Se entendió? Sí. Súper. Veamos entonces. Bueno, aquí están los gráficos mucho más bonitos que los que yo hago.
tenemos entonces el gráfico de costos totales y el gráfico de los costos unitarios. ¿Ya? Se lo hice de esa forma para que ustedes se fijen la paridad que hay entre uno y otro. El de costos totales, acumulativo, el costo total, ¿cierto? Va creciendo a medida que voy aumentando las unidades producidas. Costo variable le da la tendencia, costo variable se mueve igual, le da la tendencia al total, pero la separación que hay entre los dos se la da el fijo. Todo esto son costos totales, en términos totales, ¿ya? Entonces el fijo me da la separación y la forma del total me lo da el variable. ¿Se fijan? Y acá en los unitarios se da algo muy similar, pero obviamente análisis 1 a 1. Si yo voy aumentando las unidades producidas, el rojo el costo marginal, si ustedes se fijan, el aprendizaje de los operadores o de los trabajadores o en realidad de la empresa en sus equipos, y posteriormente comienza a agarrarme la senda de crecimiento de la producción con la senda de crecimiento de los costos. ¿Ya? Marginalmente mis costos van siendo crecientes. ¿Ya? No hay forma de, a menos, bueno, estos son empresas normales, no estamos hablando de empresas distorsionadas como empresas monopólicas, oligopólicas, monopsónicas, no estamos hablando de ese tipo de empresas que compiten. ¿Ya? Y por otro lado voy a tener el costo fijo, que es la línea punteada celeste, ¿cierto? Que va decreciendo a medida que yo voy aumentando las unidades. Si yo aumento las unidades mucho, ¿cuál creen ustedes que es el nivel del costo fijo medio? ¿Debería crecer o debería bajar? Bajar. Si yo aumento mucho las unidades producidas, el costo fijo medio tiende a cero. ¿Sí o no? Se acerca al eje del cero, ¿se fijan? O sea, voy en tendencia y voy acercándome al eje de la abscisa. O sea, voy acercándome al nivel cero. Lo voy distribuyendo en más productos y va a tender a cero. ¿Ya? Y otra vez, obviamente, por otro lado, el costo variable medio, aquí no me quedó tan bueno en el punto mínimo, pero el costo variable medio, si ustedes se fijan, pasa en su mínimo por el costo marginal. Por ejemplo, porque usted ha dado el ejemplo que mi costo fijo fuera el almacén, por ejemplo, de los productos que estamos haciendo. Si ya, por ejemplo, en el producto número 15 me doy cuenta que mi almacén ya no da abasto para más unidades y tengo que agregar otro, a mi costo fijo subiría, ¿no? Sí. Tendría una especie de pic y crecimiento otra vez y otra vez. Sí. Bueno, buen punto. En el largo plazo, un tema súper interesante. En el largo plazo, cuando tú tienes unidades y costo fijo, en el largo plazo se ve así. Se ven costos fijos cayendo, después crecen otra vez, crecen otra vez. Esto se llama envolvente. ¿Ya? Esto se llama envolvente. ¿Por qué se llama envolvente? Porque da la sensación como que tú estás creciendo y decreciendo, creciendo y decreciendo en el tiempo. Ahora, ¿qué es lo que hace la empresa cuando tienen esto? Buscan el mínimo de esa curva, no del costo fijo temporal, sino que el costo fijo del envolvente. O sea, por ejemplo, buscar ese punto mínimo y base a ese punto mínimo calcular el proyección. Y lo utilizan. Claro, y si tenéis que crecer de nuevo y aumentar de nuevo, otro costo fijo y otro costo fijo. Ya decía ahí. Claro, pero son gráficos de largo, más que de corto plazo, que solamente estáis viendo el puntito de costo fijo. Y ahí, claro, también tengo el costo total medio, ¿ya? También pasando por su mínimo. De cierta forma, si analizamos el costo marginal genera una senda de costos mínimos, ¿se fijan? O sea, si yo cruzo el costo variable medio y el costo total medio, ambos costos pasan por sus mínimos por el costo marginal. O sea, el costo marginal, analizándolo desde el punto de vista de los otros costos, me da el mínimo que yo tendría que utilizar en una producción, ¿ya? Unitaria. ¿Okay? Entonces, arroja una especie de senda de la eficiencia con respecto a los costos. Bueno, si lo analizamos desde el punto de vista de la producción, pasa por el máximo del medio, del punto medio. Creo que ahí entendí por qué la tabla estaba como corrida, porque, por ejemplo, en ese gráfico también muestra que ¿Qué ha pasado? el costo total medio, ¿Sí? la unidad de 7 está su mínimo y el otro como en la unidad 8 está su mínimo. Claro. Sí.
Sí, están desfasados, claramente. Igual las curvas no son iguales, pues, y el marginal va creciendo para el lado derecho. O sea, ese gráfico está perfecto. La tabla era el Sí, gráfico no, está no, bien. yo creo que la tabla está mal hacida. Debería ser un punto igual. Aquí debería ser igual. Ese 31 con el 20, con el 20, Con el con este con este. Aquí debería o 29 o 38, porque tienen que cruzarse. Sí. Pero el gráfico sí, los gráficos están mal. No puede ser. La hora de la siesta. Sí. Esa es la alarma del día domingo, se corrió para que dice. Ya, aquí pasamos entonces al análisis de las curvas isocuantas. ¿Ya? Desde el punto de vista de los costos, el costo total con respecto a la isocuanta va a tener dos factores. Vamos a tener trabajo, L y capital K, y los precios de los factores van a ser W y R. Ahora, no es que estas letras sean al azar, el W viene del término wage, que es salario, ¿cierto? Multiplicado por el trabajo va a ser el costo total de los trabajadores, y más R por K. R en este caso es el precio de la tasa de interés o el precio de los factores de activo fijo, que se asume que puede ser un préstamo que haya utilizado y se utiliza la tasa de interés como precio. ¿Ya? Si reformulamos la ecuación CT corresponde a la línea recta, o sea, el presupuesto del capital va a ser igual a C partido por R, ¿cierto? CST en realidad, pero lo dejamos como C para dejarlo con la letra, menos W partido por R por L. Bueno, si ustedes se fijan, esto se parece mucho a Y, ¿cierto? Presupuesto, el M partido por el precio de uno de los factores y la relación de precios por el X2. ¿Ya? Es muy similar, cambia la letra, pero cambia el sentido económico. ¿Ya? La recta isocoste, que sería la de acá, ¿cierto? La C1 en este caso, tiene que ser igual a la relación de los precios, W partido por R, igual a la relación de derivadas del capital con respecto al trabajo. ¿Ya? Ese del DK con respecto al L, en realidad lo que está detrás de eso es la derivada, ¿cierto?, del costo total con respecto a la derivada del capital partido por la derivada del costo total con respecto a la derivada de L, que tiene que ser igual a W partido por R. Eso es lo que está detrás en términos de derivadas. Entonces, ¿qué es lo que busca la empresa al aumentar sus niveles de producción? Voy a borrar aquí porque está todo manchado. Busca incrementar su nivel de producción, y con cada incremento de nivel de producción se da una isocoste nueva. Acuérdense que la isocoste representa, o la isocosto representa la combinación de factores, o sea, la tecnología que yo estoy utilizando para poder crecer. Entonces, en este caso, voy a usar capital y trabajo, y cada crecimiento de isocuanta es cada crecimiento de nivel de producción, lo que me estáis preguntando antes. Ahora, ¿qué es lo que busca la empresa? La combinación perfecta, es lo que les decía adelante con el teléfono. No saco nada con producir, no sé, pues, jugo de cualquier cosa. Si le echo más agua o más componente de jugo, tengo que encontrar un punto, ¿ya? Y ese punto va a ser el equilibrio entre la curva de isocosto y la isocuanta. El nivel de producción con el nivel de presupuesto que yo tengo para producir. El nivel de producción nuevo con el nivel de presupuesto que tengo para producir. Si yo junto todos esos puntitos, voy a tener lo que se llama La senda de expansión. la senda de la expansión. O sea, el nivel de crecimiento o el camino por donde yo tengo que ir, equilibrando el presupuesto que tengo para producir y la producción máxima que yo puedo dar en ese punto. ¿Ya? Esa senda de la expansión, déjenme abrir un poquito acá porque se tapó el eje, va a ser en este caso, se me tapó tanto, ahí. Va a ser en este caso el nivel de costo con el nivel de producción. La relación entre producción, y aquí se ve clarito, porque cuando uno lo explica no se entiende muy claro, pero si ustedes se fijan acá, la relación de producción y costo es una relación positiva, creciente. Si yo aumento la producción, necesariamente mis costos aumentan. Y eso apoya la teoría del costo marginal, de que el costo marginal va a crecer sí o sí, da lo mismo lo que yo haga.
si mi nivel de producción aumenta, mi costo marginal aumenta. ¿Ya? Y así también mis costos variables medio, costos fijos y costos totales medios, porque el costo fijo va a la baja si es que se mantiene dentro del costo fijo. Pero la senda de la expansión va a ser esta relación entre producción y costo que deriva, ¿cierto?, de la relación que hay entre los factores trabajo y capital en este caso. ¿Bien? ¿Alguna pregunta de acá? Ya, hasta ahora hemos visto entonces la teoría en términos generales, ¿cierto? Y también harto gráfico. Vamos a verla ahora en términos formales. ¿Ya? En términos formales, hasta ahí. No sé, yo creo que hasta la maximización de beneficios está bien. O al menos introducirla por hoy. Y estaría. Déjenme ver cuántas me quedan. No se acaban nunca esto. Es como el scroll de. Es como el scroll de ahí de las aplicaciones y no termina nunca. Ya, entonces, formalizando, bueno, hemos hecho algunas formalizaciones, pero con respecto a la elección de los factores, en este caso hemos usado trabajo capital como X1 y X2, ¿ya? La función entonces de capital y trabajo, o trabajo capital, describe la máxima nivel de producción y va a ser la derivada, por ejemplo, con respecto al capital, la función de producción con respecto al capital, y si yo quiero sacar la derivada, la segunda derivada del capital, ¿cierto?, va a ser para poder ver la producción en su máximo nivel. ¿Ya? En este caso entonces, para la empresa derivamos en primera instancia y en segunda instancia, para ver el punto de crecimiento del capital y para ver el máximo punto de rendimiento del capital. El punto de derivación del capital en primera instancia y el máximo del nivel de capital en segunda instancia. ¿Ya? Y lo mismo para el trabajo. La productividad marginal del trabajo, de capital y L, va a ser derivada en primera instancia para ver el punto de eficiencia, ¿cierto?, y derivada en segunda instancia o segunda derivada para ver el máximo del rendimiento del trabajo. ¿Ya? Esto lo vamos a ver en ejercicios después, pero igual se lo explico teóricamente para que sepan que hay primera derivada y segunda derivada. ¿Ya? Con respecto a la minimización de costos, tenemos minimizar esta función. Ahora, las funciones de costo van a ser generalmente bien parecidas. ¿Ya? Vamos a tener el salario del trabajador por la cantidad de trabajadores, la tasa de interés o el precio del capital por el capital. ¿Cuál es la restricción que tenemos? Cierta cantidad de unidades que tenemos que sacar, un Q0, que va a estar sujeto a la función de producción. Entonces, cuando minimizamos, lo que hacemos es minimizar la función de costos sujeto a un nivel de producción constante que yo tengo que tener. ¿Se fijan? Cambia un poquito aquí el sentido con respecto a lo que veníamos entendiendo nosotros. Cuando maximizábamos la función de utilidad, tratamos de que la función de utilidad sea máxima con un presupuesto que tenemos, ¿cierto? En cambio, aquí la empresa al revés. Minimizamos los costos, tratamos de hacer que los costos sean los más bajos, pero manteniendo constante un nivel de producción. Fíjate, es un poquito al revés la forma de pensar. ¿Cómo se puede obtener o calcular? Bueno, aquí les sugiero Lagrange. ¿Cómo se aplicaría Lagrange? Aplicando a la función de costos, como la función de utilidad que teníamos en el consumidor. En la empresa vamos a tener la función de costo y la función de producción la metemos dentro del lambda. ¿Ya? Si se fijan, acá tenemos función de costos, W por L más R por K, y acá adentro vamos a tener la función de producción. Si hacemos como el símil a la... A ver si este problema está bueno. Si le hacemos el símil al Lagrange con respecto al consumidor, ¿cómo era? Era la función de utilidad, ¿cierto? Que la poníamos acá y acá poníamos la X por P de X más Y por P de Y menos M. ¿Se acuerdan? Eso hacíamos con Lagrange en el consumidor. Bueno, acá se mete la función de costo acá al inicio y se mete la función de producción menos la cantidad de unidades que tiene que sacar. O sea, hago lo mismo que hacía con la restricción presupuestaria. Lo que pasa es que ahora es una restricción de unidades.
cómo se guía el Lagrange? Sí, igual como lo hacíamos con consumidor. Los multiplicadores de Lagrange, L con respecto a K, DL con respecto a L y DL con respecto a lambda. ¿Ya? Acá derivamos con respecto a K, entonces derivamos la función. Lo único que me queda de todo esto es R, porque K se me va a 1 y este se me va a 0. Y me queda dentro la función de producto marginal. ¿Por qué digo que es producto marginal lo que está acá dentro? Porque acá estoy derivando f de LK con respecto a DK. Y eso por definición es el producto marginal del capital. ¿Ya? Esto es en términos de formalización. Obviamente cuando uno ve un ejercicio ya esto cambia. ¿Ya? Pero cuando derivo la función de capital y trabajo con respecto a uno de los factores va a ser la productividad marginal de uno de los factores. Con respecto a L lo mismo. Me va a quedar solamente W porque se deriva L y este se me va a 0. Y lo mismo, producto, o sea, derivada de capital y trabajo con respecto al trabajo, me va a quedar producto marginal del trabajo. Exacto. Dentro del lambda, obviamente. Y finalmente, derivo con respecto a lambda, estos dos se olvidan, ¿cierto? Se van, y me queda lo que está dentro. Solamente se deriva con respecto a lambda. Y me queda esto. Igual a 0. Y obviamente después, aquí depende de cómo saquemos la función, cuando veamos los ejemplos podemos hacer un sistema de ecuaciones, podemos despejar una de las variables o dejarlo igualado como lo que tenemos acá. ¿Ya? Y también tenemos un tercer problema que sería la dualidad de la producción. O minimizamos costos y maximizamos producción. ¿Ya? ¿Qué es lo que hacemos con la maximización de la producción? Parece que rayé justo en la parte importante. Buscamos maximizar la función de producción, pero sujeta a los costos. Esta a mí me da la sensación que es como un poquito más intuitiva. Si yo maximizo la producción, me limito con respecto a los costos, que es muy parecido a lo que hacíamos con el consumidor, que en realidad minimizar los costos sujeto a un producto. ¿Ya? Lo mismo Lagrange, exactamente lo mismo. Productividad marginal del capital, si se fijan, estoy derivando la función. Y acá adentro me queda lambda por el que realmente le corresponde, que sería K. Y me queda con respecto a R, igual a 0. Con respecto a L, la derivada de la productividad marginal de L, y me queda el que corresponde, ¿cierto? Que sería el W por lambda. Y después derivo lo que está dentro de lambda, que sería la función de costos que está en este punto. ¿Ya? Y ahí ya tendría listo el multiplicador. Déjenme dejar introducido nomás. ¿Alguna pregunta de esto? Bueno, esto es formalización, ¿no? Para que sepan. Y vamos a ver ejercicio obviamente, ¿ya? Pero igual es bueno presentárselo de qué forma se le entra. Igual hay derivadas parciales, ¿ya? O sea, hay funciones que no necesariamente van a ir con Lagrange, pero vamos a ver de los dos tipos. ¿Ya? ¿Cómo saber cuál ocupar? Depende de la complejidad de la función, pero yo generalmente les digo qué ¿Sí? mejor usar. Sí. Ya. Si bien las pruebas les digo, usa Lagrange. Sí, porque deriva para... parcial. Sí. Pero es de acuerdo a la complejidad de la función. Bueno, ¿qué hemos estado hablando entonces? Los componentes que son teoría del productor, teoría del costo, y ya vimos en primera instancia lo que es la maximización y minimización, o sea, los problemas duales que tiene la empresa. Y ahora la idea es reentrar a la parte de los axiomas. Esto ya es más de definición. ¿Ya? ¿En qué contexto están las empresas que estamos estudiando? En un contexto de competencia. ¿Ya? Y los contextos de competencia tienen distintos axiomas. Ya vimos el axioma de transitividad para que las isocuantas tengan este nivel de intercambio entre capital y trabajo o entre equilibrio. Y
vamos a decir alguna otra. Precios aceptantes. Ninguna empresa va a tener el poder para influenciar en el precio. ¿Ya? Son empresas que aceptan los precios o los toman. Libre entrada y salida. No hay barreras a la entrada ni a la salida. ¿Ya? Una empresa puede entrar a la industria y salir. O sea, significa que no hay costos de inversión involucrados. ¿Ya? La empresa simplemente entra y comienza a producir. Y hay perfección en los mercados. O sea, hay simetría de información, ¿ya? Y hay maximización de cada una de ellas. O sea, cada una puede maximizar su nivel de utilidad como corresponde. Yo creo que lo podríamos dejar hasta acá. Son las 10, las 9:15. Yo creo que está bien. Próxima clase entonces, chicos, a venir con ánimo porque vamos a tratar. Voy a subirla ya antes incluso. Yo creo que el lunes se la subo porque la tengo lista. La modificarla. La que nos pasó. Y esto lo vamos a terminar.